Estamos con el veterano de guerra de Malvinas, el comandante Ricardo Spadaro. ¿Qué nos puede decir de lo que significó la posguerra? Bueno, la posguerra, a partir de nuestro regreso, tuvo un largo periodo que uno puede segmentar. En los primeros años fueron un tiempo de olvido y desconocimiento, es decir, dejo a salvo que Gendarmería ha tenido una conducta y que ha sido uniforme en toda la historia, es decir, ni exaltó ni dejó de exaltar. Consideró Gendarmería que al haber ido a Malvinas fue un acto importantísimo para la fuerza, porque ratificó su condición militar y porque, en segundo lugar, el papel que desempeñó el Escuadrón Alacrán o Compañía de Tropas Especiales 601, que es el nombre de la unidad tal como la creó el Ejército Argentino, de hecho fue satisfactoria y ratificó la corrección de ese rol militar de Gendarmería. Así que desde ese punto de vista, Gendarmería siempre ha estado reconocida y agradecida. Yo diría que más la preocupación de los veteranos estuvo en los entornos familiares, sobre todo aquellos que no volvieron. El Estado no tuvo una actividad constructiva inmediata con todas las familias de los caídos. ¿En qué sentido? Que no hubo una asistencia inmediata del Estado, una recomposición del espíritu, porque el proceso que comienza después de ya con el gobierno militar comenzó la desmalvinización, fue como queriendo ocultar bajo la alfombra lo que fue una derrota en una batalla y que pudo no haber sido el fin de una guerra. Un conflicto que tenía sus razones, sus causas, que yo no voy a entrar a analizar por qué, pero el hecho es que quienes fuimos a Malvinas, fuimos algunos voluntarios, otros deseando ir, otros porque se le ordenó, pero era cumplir con un deber con la patria. Malvinas, para la generación mía y los de aquella época, todos, Malvinas había sido estudiada como parte nuestra, era parte de la historia, la estudiábamos en la escuela primaria, en la escuela secundaria, en los institutos universitarios. Malvinas era la hermana perdida que volvía al territorio. Por eso era una causa nacional. La reciprocidad con esa causa no fue la esperada tal vez por cada veterano. Creo que gradualmente después se fue mejorando. Por ejemplo, cuando aparecen la historia de los chicos de la guerra, la politización de Malvinas, fue realmente una cuestión que yo la califico como repugnante al sentimiento nacional. No marca la edad, un tiempo o un momento biológico la idoneidad para defender a la patria. De hecho, en la Constitución nos obliga a armarnos en defensa de la patria. Y Malvinas estaba estimada como patria. Por lo tanto, no era ir a conquistar un territorio ajeno, sino uno nuestro que había sido usurpado. Así que, digamos, la primera fase fue la desmalvinización, el tema de los chicos de la guerra, que victimizó al soldado, lo volvió un mequetrefe, como un niño que no podía, pobrecita, una víctima, lo victimizó, y eso generó que algunas corrientes de minúsculos grupos de veteranos después hicieran de esto un apocalipsis de la Malvinas. Este trato de los chicos de la guerra puede ser que después tuvo consecuencia en la posguerra de los locos de la guerra. No, yo no sé si locos de la guerra, sí que tuvo una formación nefasta en el espíritu nacional. La Argentina hoy es un poco víctima en su cohesión nacional. Cuando hablamos de grieta, no es solo grieta política, es una grieta inmensa entre sentir a la patria, sentir a la nación, o ser un habitante que trata de vivir lo mejor posible. El hombre mediocre de José Ingeniero, si uno relee a José Ingeniero hoy, va a encontrar que ese estímulo post-Malvinas volvió a implantar lo que había descrito Ingeniero en la década del 30. El hombre envidioso
mediocre, que se arrastra, que no tiene ideales, que prefiere el hombre masa. Eso también es consecuencia de la guerra. Es decir, si uno empieza a segmentar todo lo que ocurrió con Malvinas, se va a encontrar con novedades históricas. Después aparece un pseudo, más tarde aparece un periodo de revisionismo histórico, donde se quiere exaltar, y eso ocurre en los últimos 12 años del gobierno Kirchner, donde se exalta y se reconoce al veterano, pero también haciendo una segmentación maliciosa. Es decir, se exalta al soldado, como si el soldado pudiera combatir sin el cabo, sin el sargento, sin el teniente. Entonces también ahí se mete una grieta.